Hemos estado hablando de los innumerables proyectos de futuro que tiene Gandía, tanto los proyectos públicos como los proyectos privados y de crecimiento del sector productivo de la ciudad van a pasar por la innovación. Los ayuntamientos y las administraciones públicas tenemos la obligación de hacer esa transferencia, de impregnar, de ayudar y transferir innovación desde las administraciones a los sectores productivos. Importantísimo también que no se quede nadie fuera en la brecha digital, ¿no? Hoy ha venido precisamente a un foro a hablarnos de 5G, a un foro empresarial, es decir, que también es una consellera que está en permanente contacto con el sector empresarial y sus necesidades. Poco a poco iremos trabajando para estrechar lazos entre el Consell y la ciudad de Gandía, de manera que Gandía cada vez más vaya alcanzando ese sueño de gestionar de manera eficiente, eficaz, sostenible e inteligente la ciudad y también la sociedad que vive en ella. Efectivamente hemos estado hablando de todos los retos que tenemos por delante en toda la parte de innovación. Nos hemos puesto al día, me ha comentado todas las iniciativas que hay por parte del Ayuntamiento en cuanto a la aplicación de la innovación, a la situación del turismo, la problemática con la que se enfrentan las empresas en el día a día y cómo podemos, una vez vista esa panorámica y esas dificultades, cómo podemos ponerle solución. La innovación, la tecnología no tiene ningún sentido si la aplicamos per se, sino que tiene que estar siempre orientada a mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que es muy importante que haya una coordinación entre la Consellería y los distintos municipios, los distintos ayuntamientos, precisamente para que podamos mejorar, para que todos rememos en la misma dirección.